que a mí me gusta, me encanta, me vuelve loca de mi país es el tango. Y vaya sorpresa, cuando el otro día me pasaron por Instagram unos chicos que cantaron en Corea Por una cabeza. Y dije, ¿por qué no hacer un original versus cover con Por una cabeza? Entonces hoy vamos a escuchar el original de Carlos Gardel, un cover que hizo Luis Miguel en el año 2012, porque sí, porque los originales versus covers siempre tienen un original y dos covers, y estos chicos de Corea que cantan Por una cabeza que se te cae la mandíbula. Es impresionante. Vamos allá y vamos a ver qué pasa, qué nos depara este video. Vamos con el original, que me sirve mucho para hablar de la voz de Carlos Gardel. Carlos Gardel era un tenor, uno de los primeros en utilizar esta técnica para el canto, esta técnica que les voy a decir a continuación, que es el belting. ¿De qué va el belting? De tirar las comisuras de los labios hacia atrás y sonreír mucho al momento de cantar. Eso da una brillantez muy particular a la voz que no se solía usar en el tango. ¿Por qué? Porque el tango siempre estuvo muy asociado a un sonido mucho más oscuro, mucho más lluvioso, si se quiere, no sé, si se quieren hacer una imagen mental. Estuvo siempre mucho más asociado a los arrabales, a lugares con un trasfondo mucho más crudo, mucho más oscuro. Y en el caso de Gardel, decidió hacerlo desde un lugar muy brillante. Y vamos a escuchar un poquito Por una cabeza, que tango tan hermoso. Y luego vamos a escuchar las otras versiones. Vamos a ver. Imagino lo que debe ser el barco al llegar al trópico. Habrá que cambiar de cabeza. Vamos a adelantar, porque es toda una escena. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Ustedes se preguntarán por qué no encontré una versión en vivo. Bueno, hay obvias razones por las cuales no encontré una versión en vivo. Por suerte encontré esta que está remasterizada. Por suerte. Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés no hay que andar. Ok. Hay una cadencia al momento de cantar tango, ¿sí? Hay un yeyeo muy propio del tango porteño. Sí, por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Sí, el yeyeo, muy propio del tango, que tiene mucho que ver con el lunfardo y de dónde sale el tango, etc. En este caso particular, vieron lo que les digo, tira las comisuras de los labios hacia atrás, por lo cual todo suena mucho más brillante, ¿sí? Pero al momento de que alguien de afuera cante tango, lo que suele pasar normalmente es que no está esa cadencia, ¿sí? Eso que es medio hablado, medio cantado, es como una montaña rusa. Vamos a escuchar un poquito más a Gardel y vamos a pasar a Luismi. A ver qué tal, a Luismi no lo escuché. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va mi tierno quema en una hoguera todo mi querer. Ven que hay acentuaciones en palabras específicas. Hay momentos en donde se deja correr un poco más la voz. Bueno, vamos a ver qué tal Luismi. Ahí va. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir... Bueno, Luis Miguel es espectacular. Él es un cantante espectacular. Ya he hablado de Luis Miguel un montón de veces, así que no le voy a hacer un análisis vocal. Ya sabemos todos que es un tenor fantástico. Carlos también era tenor, Gardel. Sí, así que eso va muy bien. Y me parece que por ahora hay una mezcla bastante buena. Una mezcla cualquiera. Hay una mezcla bastante buena entre el tango y el estilo balada que usa Luismi para cantar, ¿sí? Parece decir... Me gusta, está bien, no queda mal. Vamos a escuchar un poquito más. No olvides mi hermano, vos sabes, no hay que jugar. Vos sabés, lo quiero. Por una cabeza me tejón de un día. Pero no sé si se dieron cuenta que Luismi también intenta hacer la cadencia. Es decir, no todo es homogéneo, ¿sí? No hace por una cabeza... me tejón de un día, sino que hace por una cabeza, me tejón de un día. Esa cadencia es la que lo acerca mucho a el estilo de cantar tango. Y está muy bien. De aquella coqueta y burlona mujer. Burlona mujer. Sonriendo el amor que está mintiendo.
hoguera todo mi querer. Bien, y hace terminaciones hacia abajo, que Luismi nunca te hace una terminación hacia abajo, por lo general. Si ustedes se fijan, todas las terminaciones de Luismi son hoguera. Todo es muy arriba, todo es muy showcero. En este caso, el querer lo tiró hacia abajo. Vamos a escuchar, se van. Les va a dar algo, ¿eh? A estos muchachos de Corea, Libelantes se llaman, cantando por una cabeza. Vamos allá. Lo hacen en español, ¿eh? Por una cabeza de un doble potrillo que justo en la raya floja llegar y que regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés hoy que Y aparte, es tan difícil para el coreano aprender español como para el español aprender coreano. Si bien puede ser que lo esté haciendo por fonética, sí, es una gran fonética, enorme. Hay momentos en los que se va también un poco a balada, pero sin embargo, esta partecita salió muy tanguera, miren. que justo en la raya floja La que viene, acá. y que regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés hoy que jugar. Lo poseyó un porteño de un momento a otro. Vos sabés, hay que jugar. Por una cabeza mete donde un día te aquella con poeta risueña mujer. Les cuesta mucho el aquella, ¿sí? Las SH, estas sh que hacemos nosotros, que son las doble L's y demás, como las pronunciamos acá en Buenos Aires, no en toda Argentina. Esto lo aclaro porque después viene gente de otras partes del país que tiene razón, que no se pronuncia la sh en toda Argentina. No. De hecho, es mucho más común escuchar decir y que sh, ¿ok? Pero en este idioma cuesta muchísimo porque no hay fonemas tan fuertes como sh, ¿sí? O como nuestras r. No existen. Se manejan otros fonemas, sobre todo en los idiomas asiáticos. Que al jugar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una güera. ¡Oh, güera! todo mi querer. Ok, vamos hasta ahí. Vamos a escuchar a Gardel cantar el estribillo. Por una cabeza. Los coros de esta canción a mí me vuelven loca la vida. Por una cabeza. Es una maravilla. Todas las locuras, boca te besa, borra la Soy una de las chicas estas de acá, sí. tristeza, calma la amargura. Pero ven, lo voy a hacer un poquito más arriba. Ahí, lo voy a hacer ahí porque me queda más cómodo. Pero Gardel no hacía por una cabeza todas las locuras, que al que sí podemos escuchar hacer una tonalidad un poco más así es a Julio Sosa, por ejemplo. No, él hacía, miren la diferencia, por una cabeza. Esto es mucho más lírico. Él hacía por una cabeza todas las locuras. Sí, ¡ting! Cambia totalmente la forma de fonar. Por una cabeza, Cabeza. y eso me olvida. Y ¿Qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? una fantasía. Vamos a escuchar un poco ahora a Luismi hacer esto. Por una cabeza todas las locuras. Acá es full Luismi ya, ¿eh? Acá Luismi dijo, yo te hago el tango un chiquito porque estoy en Buenos Aires, pero voy a seguir siendo yo. Y ya estamos haciendo el día que me quieras, la rosa que engalana. Igual lo amamos a Luismi, ¿eh? Lo hace espectacular. Su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza. Ahí está, ahí volvió el tango. Si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Muy a su estilo, pero sigue siendo un gran homenaje, hay que decirlo, ¿eh? Mucho más, Luismi siempre cantó, si bien también usa mucho el belting, Luismi, ¿sí? Mucha sonrisa,
Los finales de frases son mucho más líricos. Muy lindo, muy lindo. Vamos ahora a los Libelantes. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la murmura. ¿Qué se iba a imaginar Gardel, chicos? ¿Qué se iba a y toda la gente de esa época, que iba a haber en el año 2025 un par de coreanos que cantan de puta madre haciendo por una cabeza en un programa coreano? La vida es una cosa maravillosa, realmente. La música es una cosa maravillosa. Bueno, hay una diferencia entre estos dos, y es que el que cantó primero es tenor y este es barítono. Ahora van a ver que se juntan para cantar y hacen magia, claramente. Por una cabeza, Los graves. si ella me olvida, ¿qué importa perderme? Vives es la vida, ¿para qué vivir? Cuando Dios mío, pero qué locura. Vamos a escuchar un poquito otra vez esta parte. la cabeza, si ella me olvida. Si bien la instrumentación es mucho más dura y termina pareciendo una marcha, suena muy lindo. Sí, musicalmente suena muy lindo. Creo que la instrumentación más dura, ¿sí? Les marca mucho más el ritmo del tac, 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 ¿sí? El 3x4. Y a ellos les sirve para hacerlo también un poquito más tanguero. Pero está hermoso realmente, ¿eh? Yo quedé muy sorprendida. Y de hecho, este video es un poco una excusa para mostrarles a esos chicos y obviamente escuchar a Gardel también. Y a Luismi, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué importa perderme? Vives es la vida, ¿para qué vivir? Ok, vamos hasta ahí. Maravillada, fascinada realmente. No me interesa elegir quién me gustó más, porque la verdad es que me encantaron los tres. A ver, Gardel es Gardel. Gardel es Gardel. Tiene esa magia y tiene eso que te conecta desde acá. Yo lo vivo muy físicamente la música, tengo que decirlo. Te conecta como desde el pecho a un sentimentalismo muy nacional. Sí, es una cosa así. Pero me pone muy orgullosa que en Corea le estén haciendo un homenaje a este tema que es precioso desde un lugar tan respetuoso con el estilo musical del tango, que es un estilo muy específico. Sí, así como es un estilo muy específico del flamenco, así como un estilo muy específico del regional mexicano. Bueno, la versión de Luismi también me pareció muy, pero muy linda. Así que no los voy a hacer elegir hoy. Ustedes díganme si a alguno les gustó más o no. Pero creo que las tres presentaciones son espectaculares, maravillosas. Simplemente quería mostrarles un poquito de esto. Una excusa para compartir un rato de tango con ustedes y mostrar voces espectaculares. ¿Qué les puedo decir? Les mando un beso enorme, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta, comentarlo, compartirlo y todas esas cosas. Y nos vamos a estar viendo, se moría, en el próximo video. ¡Adiós!